A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente, como todas las semanas, como todos los lunes, en su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Se transmite a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, hoy la emisora que se ve, rcr750.com. El programa, además, lo retransmite también la gente de Macor TV en el estado de Florida. Este programa también pionero de la radiodifusión venezolana, en el sentido de que es la primera vez que, bueno, primero es la primera vez porque Venezuela por primera vez es un país de emigrantes. El primer programa desde hace 5 años dedicado a el tema de la diáspora, a conectar la diáspora y los problemas de la diáspora y a otras diásporas con la venezolana. Este programa llega a ustedes a través de, repito, de la emisora rcr750.com, y en cuya dirección se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Welit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y quien les habla, este servidor Tomás Páez. Hoy tenemos un programa especial, lo justifica además la situación del mundo y en particular lo que está ocurriendo en Cuba. Y hemos podido obtener que el espacio, que la presencia de Jacobo Machover con nosotros, que nos ha cedido su tiempo. Sí le pediría que abriera el punto del micrófono para poder conversar. En Cuba ha habido desde el 11 unas movilizaciones muy grandes bajo la consigna Patria y Libertad. Eso se agradece porque en Venezuela se instaló también y se copió esa consigna horrible, necrofílica, que es Patria o Muerte, que es al final es una consigna que alaba la muerte e impone un modelo totalitario. Es el socialismo o la muerte, es decir, tengo que matar para imponerlo sí o sí. Y ha sido sustituido por el gran eslogan que ha conquistado el mundo, que es Patria y Vida. Pero antes de darle la palabra a Machover, que es escritor, es historiador, es periodista, vive en carne propia la situación del exilio, además lo ha vivido históricamente con los padres también, que fueron perseguidos por el nazismo, y parte de su familia además falleció, de sus ancestros fallecieron en algunos campos de concentración. También es profesor universitario en la Universidad de Aviñón. Dos cositas de ayuda humanitaria. Tenemos a un gran amigo, Henry Gómez, quien fuera presidente de Fede Industria, en situación de búsqueda de recursos para poder operarse. En el caso también tenemos a Elías Santana, que afortunadamente ya cumplió la primera fase, pero debemos estar todos preparados para continuar apoyando a Elías en su tratamiento y tener a un gran luchador social de vuelta y en condiciones físicas excelentes. Tenemos entonces con nosotros a nuestro invitado de hoy, Jacobo, a quien agradecemos su presencia. Gracias. Que nos cuentes, Jacobo, cómo vives tú esa experiencia, porque fue tu familia, has sido tú, y cómo estás viviendo hoy ese proceso que se está desarrollando en Cuba. ¿Tiene alguna posibilidad? Son muchas preguntas, lo sé, pero bueno, el micrófono es todo tuyo, Jacobo. Gracias. Bueno, como estoy viviendo lo que está pasando en Cuba, con mucha esperanza, pero una esperanza con cierta cautela, que ya sabemos también las esperanzas que hubo en Venezuela, y aprovecho para saludar a todos mis amigos venezolanos de
de la diáspora y de dentro, y particularmente a ti, Tomás, hay que ser extraordinariamente eh, cauteloso con lo que va a pasar en Cuba. Es decir, que las fuerzas de represión que tienen una experiencia muy grande han sido formadas por la Stasi de la ex Alemania del Este y por la KGB de la ex Unión Soviética. Esas fuerzas represivas están dispuestas a todo, están dispuestas a detener, a hacer desaparecer, a matar. Y la experiencia represiva en Cuba lleva ya 62 años. Al principio fueron los fusilamientos masivos llevados a cabo por el Che Guevara, pero también, sobre todo, por Raúl Castro bajo las órdenes de su medio hermano mayor Fidel, y después hubo encarcelamientos de hasta 30 años. Y también, bueno, hubo el hecho de empujar a la gente a la diáspora precisamente, es decir, a huir por todos los medios de esa isla y particularmente huir en balsas y en otras embarcaciones de todo tipo. Por otro lado está la esperanza. ¿Por qué? Porque se ha perdido el miedo, porque la gente que ha salido a la calle, tanto dentro como en las manifestaciones de solidaridad que ha habido fuera de Cuba, frente a las embajadas, particularmente frente a la embajada de Francia este último sábado, pero también hubo frente a la Casa Blanca en Washington, hubo también en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades españolas. Y ese miedo ya no carcome los huesos de la gente. Es decir, que el hecho de haberse lanzado espontáneamente a la calle el 11 de julio, el domingo 11 de julio, fue como una liberación mental, ¿no? Y eso no se va a apagar, incluso con la mayor represión que hay en estos momentos. Pero sabemos que son capaces de todo. Por ejemplo, hace casi 20 años, durante la Primavera Negra de 2003, hoy puede ser un verano negro también. Allí en aquella época detuvieron a 75 disidentes, periodistas y activistas y otras profesiones independientes como bibliotecarios o juristas y abogados independientes del Estado. Y hoy día pues quieren hacer lo mismo a través de detenciones, de desapariciones, por el momento temporales, ¿no? Pero que pueden ser definitivas, y a través de juicios que van a empezar inmediatamente y que pueden llevar a la condena de la gente hasta 20 años. Jacobo, hay una consigna que ha corrido mucho, de alguna manera tú la señalaste: nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Esa es así como una consigna, igual que la otra, patria y vida. Hay varias semejanzas entre lo que ocurre y lo que ha ocurrido en Cuba con lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Venezuela. Por ejemplo, en el tema de la diáspora, México, que tiene una de las mayores del mundo, creo que es la tercera después de China y la India, su diáspora no alcanza el 11% de su población. Estamos hablando de 11 millones de mexicanos fuera, 12 millones de mexicanos fuera de su país. Pero en el caso de Cuba y Venezuela, como todo modelo socialista de inspiración marxista, que tiene como atributo la generación de diáspora,
la diáspora alcanza al 20% de la población. Los estudios de Portela, un estadístico cubano que creo reside en Nueva York, así lo indican, en los estudios nuestros también lo revelan de esa manera. Entonces ahí hay un dato. Luego viendo las fotos de la actitud provocadora de Díaz-Canel acusando a Estados Unidos de la responsabilidad del fracaso de los cubanos. Entonces, bueno, pero este señor pero hace un llamado a sus huestes que salen con bates en la mano, ¿no? A mí me llama mucho la atención, en Venezuela salen con armas y matan, igual en el caso cubano, pero solo que salen con bates. Pareciera que allí con el tema del béisbol sigue jugando ahí desempeñando un peso muy importante. ¿Cómo ves esa estructura de represión que ya la señalaste, la Stasi, y el ataque a esas movilizaciones? ¿Tú crees que eso tendrá un efecto de generar más miedo, o por el contrario, la gente saldrá más molesta y más convencida del grito libertad? Porque no están pidiendo ni vacunas, no están pidiendo comida, están pidiendo libertad, una cosa tan extraordinaria. Entonces, ¿cómo ves tú ese proceso represivo? ¿Tendrá efecto como para paralizar o no? Mira, Miguel Díaz-Canel es un fantoche. Él no fue elegido por nadie. Quien gobierna en Cuba está entre bambalinas, es la familia Castro, sigue siendo la familia Castro, Raúl Castro, que ya tiene 90 años, pero que ha reaparecido a raíz de lo que se ha producido. Y también los más viejos dentro de la jerarquía revolucionaria y del sistema represivo, como el muy famoso comandante Ramiro Valdés, que fue ministro del Interior durante años y años. Entonces, ellos intentan meter miedo, por eso han reaparecido, porque Díaz-Canel no mete miedo, no mete miedo, es un hombre que retoma todas las palabras de Fidel y de Raúl Castro, pero la gente lo conoce poco y más bien es un tipo pesado que repite, que no sabe hablar, en fin, y todo eso. Hay cierto desprecio, además que no tiene ni legitimidad revolucionaria. Yo no creo que nunca nadie haya tenido legitimidad revolucionaria. La única legitimidad que yo reconozco es la legitimidad democrática, y esa gente nunca se ha sometido a un proceso electoral. Pero entonces hay varias cosas dentro de su sistema represivo. En primer lugar, este sábado han intentado movilizar al pueblo en una especie de mitin de reafirmación revolucionaria, que eso retomaba las cosas que hubo en 1980 cuando se produjo el éxodo esencialmente político del Mariel. Ahí habían puesto en marcha justamente una marcha del pueblo combatiente, y que había cantidad de gente, siempre su cifra es 1 millón y medio. Aquí no pudieron decir que era 1,5 millones, había unos miles de personas que iban a buscar en autobuses a sus centros de trabajo a las 4:30 de la madrugada, ¿no? Que los llevaron para allá y los hicieron participar en un meeting de Díaz-Canel donde estaba Raúl Castro al lado. Y hubo un hombre, conozco su nombre, simplemente Ernesto, que empezó a gritar ese eslogan, Patria y Vida, que viene de una canción de rap que se hizo a la vez en Cuba y en el exilio. Y también Viva Cuba Libre y Libertad. Esos eslóganes son la matriz de lo que está pasando en Cuba. Efectivamente, bueno, evidentemente hay hambre, evidentemente hay una situación sanitaria absolutamente espantosa, con medidas coercitivas que no le permiten
a la gente ir a buscar comida, nada, pero está ese deseo absoluto de libertad que no tenemos desde hace 62 años. Bueno, que no tienen los cubanos de adentro, los exiliados somos cubanos libres, ¿no? Y hay mucha gente dentro que puede ser considerada como cubanos libres. No les van a meter más miedo, ¿no? Los cubanos son bastante temerarios en muchos aspectos. Lo que ha habido es que no se ha producido hasta ahora una alternativa política. ¿Por qué? Porque se abren las puertas y la gente huye de Cuba, como puede ocurrir también en Venezuela, pero de otra manera, la gente huye, esta vez con las medidas adoptadas por Barack Obama poco antes de dejar el poder y que se pusiera en el lugar adecuado la administración de Donald Trump, pues Barack Obama prácticamente prohibió la entrada de los cubanos que antes eran recibidos como combatientes por la libertad. Y entonces no se puede producir un éxodo como el que hubo antes. Te tengo que cortar en este momento porque vamos a publicidad y al retorno seguimos conversando sobre este tema tan interesante y tan importante de nuestro hermano país Cuba, que además tanto nos afecta directamente a los venezolanos y a la diáspora. Muy bien. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, conversando con Jacobo Machover, escritor, historiador, periodista, profesor de la Universidad de Aviñón. Ha escrito unos cuantos libros sobre el tema cubano, sobre el exilio. Él ha vivido y su familia le ha tocado vivir los totalitarismos. Pensaba en esto cuando leía que Putin prohibía asociar a Stalin con Hitler. Decía, bueno, pero es que si ambos
tienen una cualidad en común, es la de haber sido asesinos. Digamos, solo a Stalin se le conocen aproximadamente entre 20 y 30 millones de personas muertas, desde la hambruna de Ucrania, etcétera, la persecución y haberse haber llevado a la fosa a todo el Comité Central y el alto mando militar de Rusia, ¿no? de la Unión Soviética. Entonces no entiendo por qué intentan diferenciarlo, aunque el caso de Hitler, por supuesto, es un ataque a una comunidad, es un desprecio, y los horrores de los campos de concentración son inenarrables, aunque David Grossman retrata muy bien también los horrores de los campos de concentración soviéticos, sobre los cuales conocemos poco, más allá de lo que nos ha dicho Solzhenitsyn en los Gulag. Pero tú has escrito, nos estabas diciendo que el pueblo cubano perdió el miedo, y nos gustaría escuchar de ti varias cosas, porque tú has reflexionado y has escrito sobre el tema. Tú has escrito sobre el Che Guevara, que ha sido una imagen extrañísima, es un asesino convertido en franela de jóvenes. Entonces me gustaría conocer tú. Y la otra cosa que me gustaría conocer, tú que has vivido en el exilio, es cuál es el papel que tiene la diáspora, es decir, esos millones de venezolanos que están fuera, que son esos millones de cubanos que están fuera. ¿Cuál es el papel que está reservado a la diáspora, más allá del que ya desempeñan de enviar las remesas, y Cuba se sostiene gracias a las remesas que envían aquellos que fueron expulsados de ese país, ¿no? Aquellos que por hambre fueron expulsados o por política fueron expulsados, son los que mantienen hoy a Cuba en vida. Y en el caso de los venezolanos, las remesas significan un rubro importante de ingresos, casi que primero o segundo lugar en la economía venezolana. ¿Cuál es el papel político, social que tú le ves a la diáspora cubana y por añadidura a la venezolana? ¿Cuál es tu reflexión? En primer lugar, contesto a la primera parte de tu pregunta diciéndote que los comunistas cubanos son dignos herederos de Stalin, y no solo de Stalin, de Lenin. Hay que hacer remontar el Gulag a Lenin, que fue quien creó primero los campos en el Gran Norte de la Unión Soviética. Demasiado fácil hablar simplemente de Stalin y de los crímenes de Stalin, como lo denunció Khrushchev en 1956, sin remontarse a la base misma del comunismo. Y los hermanos Castro, Raúl particularmente, que era comunista mucho antes que Fidel, y el Che Guevara, que era una especie de salvaje, con ideología comunista. Digo salvaje porque fue el que procedió a los peores fusilamientos en Cuba, y que siempre hablaba de sangre, la sangre de los demás, no tanto la suya, y que defendía los fusilamientos hasta en la tribuna de las Naciones Unidas, ¿no? Donde decía, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. En 1964, ese héroe de mucha gente era un vulgar asesino, como lo escribí en mi libro La cara oculta del Che. Entonces hay esa base propia del comunismo y de los derivados del comunismo. En eso yo pongo, por ejemplo, a Hugo Chávez y a su sucesor, a Nicolás Maduro, ¿no? Y a los sandinistas nicaragüenses, a Daniel Ortega y a su terrible esposa, la Murillo, ¿no? Y bueno, hay una continuidad, ¿no? Esa gente no tiene imaginación, sigue lo que le han dictado desde principios del siglo XX, sino antes, a través de los teóricos y particularmente de Karl Marx, ya que el mal se encontraba ya en sus escritos, a mi juicio. Yo creo que
hay una comunión entre Stalin y Hitler, ¿no? Y eso se vio históricamente a través de la causa de la Segunda Guerra Mundial, que fue el pacto germano-soviético en agosto de 1939, que desembocó en la Guerra Mundial. Y no hay diferencia real en los crímenes. La hay, esa diferencia en la naturaleza. En la naturaleza de los crímenes, unos es con lo que ellos consideraron una raza, es decir, los judíos, y parte de mi familia, como tú dijiste, particularmente mi tío materno, mi abuelo materno también, pues murieron en campos de concentración, ¿no? En campos de la muerte en Polonia. Y yo creo que hay una diferencia de ideología, pero hay muchas cosas parecidas. Hay muchas cosas parecidas y particularmente, y bueno, a la segunda parte de tu pregunta, particularmente en tratar a los que no están de acuerdo con ello de gusanos, de vendepatrias, de animales, de todo eso. Eso es común al estalinismo y al nazismo, ¿no? Y así nos han tratado a nosotros los castristas nos han tratado a nosotros de gusanos. Y ese término ha sido retomado por todo el mundo de manera más bien folclórica. Hay que imaginarse lo que significa para alguien ser tratado de gusanos. Eso quiere decir que nos pueden aplastar como quieren, ¿no? Que no somos seres humanos. Bueno, pues el exilio cubano en ese aspecto ha sabido, digamos, volcar la tortilla en ese aspecto, y nosotros nos pasamos la vida gusaneando, ¿no? Finalmente somos orgullosos de ser gusanos. Díaz-Canel inventó un término hace poco, dijo que nosotros éramos ex-cubanos, como si tuviera el derecho de apropiarse nuestra tierra, nuestra nacionalidad y todo eso. Nuestro papel... Jacobo, perdona que te interrumpa, porque es que me llama la atención. En Venezuela, primero, el peor de los actos xenófobos es desconocimiento del otro. El régimen venezolano desconoce a la diáspora, dice que allí que eso no existe. Pero además, cuando la reconoce, la estigmatiza igual, ¿no? Los llama lavarretretes, ¿no? Es decir, en lugar de gusanos, entonces se repite el mismo esquema. Y la otra cosa que rescato de lo que decías, estaba pensando en los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, en el que describe muy bien las relaciones entre fascismo, comunismo y nazismo, digamos, que al final comparten el esquema totalitario en el que el otro desaparece y hay que eliminarlo. Perdona que te haya interrumpido, pero de verdad que me llamó la atención tus palabras. Y sí me gustaría que no dejáramos, antes de terminar el programa, de que reflexiones sobre el tema de cuál es el papel que puede jugar la diáspora que está jugando. Creo que te corté en ese momento, perdona. No, claro, pero está bien porque iba a hablar de ese aspecto. Antes hicimos un recuento histórico y también humano de alguna manera, porque son cosas que yo he vivido de alguna manera antes de haber nacido el nazismo y después de haber nacido, pues viví el comunismo. Dos cosas terribles que, por ejemplo, alguien que conoció eso, yo me referiría a ella, a Margarete Buber-Neumann, que ha vivido las dos cosas de manera terrible. Y yo a través de varios exilios. Entonces el papel justamente del exilio, y eso lo retomo un poco de mis orígenes judíos, es el del testimonio, ¿no? Dentro de las cosas que yo pude hacer en mi obra, recogí durante muchos años, durante cerca de 30 años,
testimonios de expresos políticos, de ex balseros, de intelectuales que habían tenido que sufrir la represión, la censura, a veces en la cárcel, como fue el caso de mi amigo Reinaldo Arenas y de otros, de muchos otros. Y haciendo eso, yo pensaba que mi papel era darle voz a los que no tenían voz, porque no les dan esa voz. Somos considerados como poca cosa, siempre se refieren a lo que dice el poder, a lo que decía Fidel. Cualquier cosa que decía Fidel, eso era eso era palabra de Dios, ¿no? Entonces, recoger testimonios es el papel que yo me he asignado, y denunciar al régimen diciendo simplemente la verdad sobre todos los mitos, ¿no? El del Che Guevara, el del mismo Fidel Castro, y también sobre el pasado de Cuba, sobre lo que fue antes de la llegada al poder de Fidel Castro, el régimen de Fulgencio Batista. Y yo creo que es simplemente, para el caso de un intelectual cubano, es decir la verdad. Y nunca me olvido en mis libros de mis hermanos venezolanos, e intento denunciar también lo que fue Hugo Chávez y lo que sigue siendo, por desgracia, Nicolás Maduro. Cada uno tiene su papel. El papel de un intelectual del exilio es ese. El exilio en general no sabría definirlo más allá de decir que hay una solidaridad total, ¿no?, con la gente nuestra adentro, que también puede ser condenada muy rápidamente, un día u otro, al exilio. Ya no hay división entre la diáspora. Nosotros decimos exilio porque es extraordinariamente político, ¿no? Entre el exilio y la gente de adentro. Todos somos cubanos libres. Jacobo, nos quedan unos minuticos, muy pocos, así que yo te pediría, porque a mí me llama la atención, ha habido dificultades de lograr pronunciamientos de algunos parlamentos porque en esos pronunciamientos se dice que Cuba vive una dictadura, ¿no?, que es además plusmarquista, digamos, tiene 60 y tantos años. Y hay, sin embargo, partidos políticos que se resisten a reconocer el carácter dictatorial del régimen. Pero también en el mundo académico, yo no sé si tú lo has vivido, se vive, digamos, yo veo los pronunciamientos rápidos de la intelectualidad norteamericana, francesa o española en contra de Duque por la violencia en los últimos días, en las últimas manifestaciones, o en contra de Piñera en el caso chileno, y guardan un silencio absoluto en relación con son más de 500 detenciones las que ha habido en Cuba, ha habido agresiones, ha habido muertos, incluso ya reconocidos por el propio gobierno, el régimen cubano. Dos palabritas, porque se nos acaba el tiempo, con las cuales tú poder sintetizar ese mundo que ve, que tiene como una mirada buena, considera algunas dictaduras buenas y a otras malas. ¿Cómo lo ves tú? Muy rápidamente, Jacobo, perdona que te muy rápidamente. Meta. Vargas Llosa hablaba hace muchos años, en 1998, del bueno y el malo. El bueno era Fidel Castro, el malo era Pinochet, pero pedía también que después de haber enjuiciado a Pinochet, se pudiera enjuiciar a Fidel Castro por los crímenes que había cometido. Los medios académicos siempre han considerado con mucha indulgencia al régimen de Castro, tanto en Francia como en España, como en Estados Unidos o en México o en cualquier otro país de Latinoamérica. Es una complicidad, y a veces los académicos tienen viajecitos con los gastos pagados
Y otras cosas también que no quiero entrar en eso, pero digamos que el régimen cubano sabe seducir a sus visitantes académicos y otros intelectuales. Los mayores intelectuales, entre comillas, digo, han estado metidos en Cuba. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y muchos más, y ahora actores como Gérard Depardieu, sin hablar de los militantes que están siempre al lado de los Castro, de Che Guevara y todo eso. Tomo como ejemplo a Pablo Iglesias, evidentemente, pero a Alexis Tsipras, o también en Francia a un Jean-Luc Mélenchon. Toda esa gente son cómplices. En algún momento deberán rendir cuentas. La universidad, yo he tenido que bregar con eso durante muchos años, yo creo que se puede estar abriendo ahora un camino a la verdad, pero con mucho esfuerzo, con mucha lucha y con mucha perseverancia, pero siempre con la idea de la libertad de Cuba y de Venezuela también. Gracias, Jacobo, por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por tus ideas, gracias por compartir esta lucha en defensa de la libertad de Venezuela, en defensa de la libertad cubana, en defensa de la libertad en el mundo. Mil gracias y tendremos oportunidad de seguir conversando contigo sobre esto. 1.000.000. Gracias a ti, Tomás, y a todos los oyentes y a todos los que nos ven. Y a toda nuestra audiencia global, nos seguimos viendo la próxima semana en este mismo espacio, a la misma hora, a través de rcr750.com, la emisora que se ve. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR